Ya con estos y más elementos de los que teníamos ayer y en vista el revuelo que ha causado este tema, nos volvemos a enlazar hoy con el ingeniero y profesor Ángel Valderas para redondear la información que ayer comentamos en este espacio. Ingeniero, muy buenas noches. Gracias una vez más por acompañarnos. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas noches, Juan. Buenas noches, Azul. Pues saludos. Hola, acá desde Querétaro, sí, donde no nos llegó el apagón. Ahí sí tienen luz. Oiga, ingeniero, le voy a leer un comunicado que dio el SENACE. Dijo que la participación de generadores renovables de energía es de un nivel excesivo debido a lo que llamó una desarticulación del sistema eléctrico nacional, y en este contexto pues se perdió la confiabilidad del sistema de interconectado nacional. Ingeniero, ¿qué significa esto? Mira, sí lo voy a comentar, pero quiero comentar con algo ayer que me preguntó Azul. Al final ya no hubo tiempo de comentarlo. ¿Cuánto han durado los apagones? Miren, si entramos un poco a analizar la historia de los grandes apagones en el mundo, nos encontramos con apagones de 13 horas, 9 horas, 12 horas, 2 días, el noreste de Estados Unidos y Canadá en 2003, y 2 semanas en China en 2018, curiosamente derivado también de tormentas invernales, o en Canadá de una tormenta geomagnética. Principio básico de la electricidad, Juan, Azul, el público que nos escucha, es una energía que hay que saber que no se puede almacenar en grandes cantidades. Cuando se habla de desbalance y cuando se señala justamente de las energías renovables, que son intermitentes necesariamente, es porque a diferencia del petróleo o el carbón, no podemos almacenar grandes cantidades de electricidad. Entonces, hay dos tipos de desbalance. Por un lado, la generación de energía y por otro lado, el consumo. Puede suceder que haya menos producción y más demanda, o como en este caso en invierno, más producción y poca demanda. Y como no es como el petróleo, no la podemos almacenar. Efectivamente, 1 hora con 44 minutos nos muestra una robustez del sistema, pero lo que es preocupante es justamente que se señaló que ya ahorita hay un 28% de la demanda intermitente. ¿Qué quiere decir? No se garantiza un flujo continuo de electricidad y se prevé que en los próximos años esto va a llegar a un 50%. Bueno, ¿por qué tiene que ver, por qué tiene razón Claudia Sheinbaum? Porque el hecho de que la CENACE, que es el Centro Nacional de Control de la Energía, con la reforma energética, se pasó el sistema de planeación de Comisión Federal, que debería de estar dentro de Comisión Federal, se pasó a la CENER, efectivamente quedó desarticulado. No nada más se dio en el sector eléctrico. En realidad, las grandes privatizaciones en este país que arrancan con Carlos Salinas de Gortari en 1989, es cuando se desmembra Pemex, se divide en 4 grandes compañías. Hay una desarticulación que dificulta la comunicación. Creo que el sistema de comisión reaccionó de manera robusta, efectivamente. Más o menos los datos que nos dan es que la mitad de los 10 millones, un poquito más de usuarios afectados, en realidad su apagón duró un poco menos de 1 hora. Y justamente se señaló, se ha otorgado un número excesivo de permisos de generación renovable, pero en el cual los generadores de energía renovable no se hacen cargo de los problemas de intermitencia que van a existir siempre. Y entonces se obliga a Comisión Federal de Electricidad a pagar una reserva, que en este caso ya era del 32%, y lo que aumenta los costos de CFE, para proteger la intermitencia derivada de las energías renovables. Sí, vámonos por partes, porque hay 2 cosas que me quedan ahí la duda en medio de toda esta explicación que estás dando, Ángel. Por un lado, está esta declaración de SENACE en donde dice, en función de esto que estás explicando, se van a tomar las medidas pertinentes para que esto no siga ocurriendo. ¿Cuáles tendrían que ser esas medidas pertinentes? Y ahorita te digo la otra pregunta. Creo que debería de ser una, Azul.
regresar a Comisión Federal de Electricidad el control de la planeación del sistema eléctrico nacional. O sea, ahorita eso está en manos de CENACE. CENACE. Y me parece inviable que suceda que un organismo ajeno a comisión maneje la planeación de Comisión Federal de Electricidad. Yo creo que con esa medida se puede prever que en el futuro, más allá de que sean casos fortuitos, porque sí lo fue, o sea, un incendio, ionización del aire, sí fue fortuito, pero el sistema tiene que estar controlado de Comisión Federal. A mí me parece que esa debe ser la medida más importante. Que esté integrado la operación y la planeación. La planeación, es correcto. Que ahorita está desarticulado. Esa era mi otra pregunta, o sea, que realmente, ¿cuál era el rol de cada uno que había quedado desarticulado a partir de la reforma energética? Es eso, es exactamente. Es que mira, es lo mismo que Pemex, de repente divides, sacas planeación de Comisión Federal, lo pasas a la CENER, lo pasas a CENACE, comienzas a crear una serie de organismos autónomos, el problema se complica, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino también desde el punto de vista técnico, quién toma las decisiones, quién supervisa, etcétera. Hoy por la rueda de prensa, que yo se la recomiendo mucho a los que siguen Capital 21, yo les recomiendo la rueda de prensa de Comisión Federal, que la pueden encontrar en el Facebook de Comisión Federal de Electricidad. Es muy buena la explicación inicial para los que no manejan el problema de las energías. Ingeniero, y pues una vez explicado esto, Manuel Bartlett, el director general de la Comisión Federal de Electricidad, pues dijo que no se volvería a repetir un apagón como el que tuvimos el día de ayer. ¿Usted lo ve así también? Changuitos, Juan, que no se repitan. No, más allá de los changuitos. Hay un problema, Juan. No, pues hay que hacer cosas de fondo por lo que plantea Ángel. Claro, mira, el problema principal es la integración de diferentes tecnologías de generación, porque generas de manera hidroeléctrica, generas con plantas de ciclo combinado, generación eólica, tienes laguna verde con materiales radiactivos. Entonces, hay un problema técnico que se tiene que resolver. Y el otro problema es que de manera permanente se debe mantener un balance entre lo que se produce y lo que se consume. De otra manera, se descompensa el sistema. Y por ahí lo señalaron los mecanismos automáticos que tiene Comisión Federal, que desactivan otras líneas para que no se produzca el colapso en un lapso mayor, en un pedazo mayor. Eso tiene que estar controlado técnicamente. Por eso para mí me parece clave que planeación regrese a Comisión Federal de Electricidad para que se haga cargo de toda esta planeación global. Bueno, entonces, regresando a la pregunta, si es posible que podamos tener otro apagón, mientras no se resuelva esto. En todo el mundo, Juan, los apagones... Como el de ayer. Una tormenta geomagnética, tormentas invernales. Yo ayer le señalé el caso de uno de los principales apagones en Europa, que se da en Francia, Alemania, Suiza, Italia, es por la caída de un árbol en una línea de transmisión. Por supuesto, pero digo como el de ayer. No puedes evitar. Sí, exacto. Aquí el problema es en cuánto tiempo restableces, cuántos millones se afectan, y si no se tiene esta política de integración global, se corre el riesgo que este tipo de eventos que se van a seguir dando, puede haber otros vientos huracanados, puede haber otros incendios, puede haber un accidente, que un camión te tire una torre de transmisión en un accidente de carretera. El problema no es ese, el problema es que la falta de integración del sistema te impida actuar de una manera coordinada, centralizada y resolver el problema lo más rápido posible. Bueno, pues ahí está súper claro, y entonces vamos a darle seguimiento a ver cuáles son las medidas que CENACE anunció, que esperemos que vayan en el camino de la integración que mencionas. Ángel, muchísimas gracias. Los changuitos nunca están de más, ¿eh? No, bueno. Te volvemos a mandar un abrazo de Año Nuevo, querido Ángel. Saludos a los dos. Muchas gracias y abrazo, ingeniero, qué gusto. Luego, nos vemos el próximo año, y a usted. Perfecto. Y a usted Mucha suerte para ambos.